Gracias por el mensaje del canto. Realmente podríamos ya orar e irnos, ¿no? Realmente la seguridad de que Dios cuidará de nosotros es algo que nos da paz y nos da seguridad y debiéramos tenerlo presente siempre. Hoy es según el calendario, el día de rompiendo el silencio, la violencia familiar o la violencia en sí. ¿Qué decir en una hora de reflexión sobre este tema? Cuando nuestro mundo y nuestros diarios y nuestros noticieros están llenos y llenos de la violencia y de la peor. Pero la persona que le tocaba estar hoy aquí no está, así que me pidieron a mí que lo reemplace, así que ya saben. Parece que estoy de turno en este aspecto. El jueves pasado me pidieron que predicara el sábado en Crespo. Y esta semana me pidieron que predique ahora aquí, hoy aquí. No voy a predicar el mismo tema porque la situación es diferente. Pero pensé que podíamos ir a una familia bíblica y ver cómo surgió, cómo comenzó y cómo terminó, o qué pasó después. El texto que se leyó como introducción en Génesis 24:7 es la promesa que Abraham le repite a Eliezer, diciéndole que iría con él a buscar esposa para su hijito. Su hijito Isaac tenía 40 años. Pero hay algunas cosas interesantes en este niño, su padre y su criado y más. Cuando Abraham decide enviar a su siervo hacia Harán, o la ciudad de Nacor, que dice la Biblia que llegó hasta la ciudad de Nacor, que estaba a unos 30 kilómetros antes de Harán, no encuentro en el relato que Isaac haya protestado por alguna razón, diciendo voy a ir yo, ¿por qué tiene que ir el cero? Bueno, nada. Y en el relato encontramos que los tres por lo menos oraron. Abraham, Eliezer e Isaac. Cuando regresa a la caravana, Isaac volvía del campo donde había estado orando. De manera que hay un comienzo casi romántico, pero casi ideal. Eliezer se prepara para ir a buscar una esposa para Isaac. En los preparativos dice que en el versículo 10 de Génesis 24, que preparó 10 camellos, regalos y una cantidad de cosas. 10 camellos. No dice si fueron 10 hombres con él, pero varias veces se menciona que los hombres que estaban con él fueron hacia Harán. Cuando llega allí a la ciudad de Nacor, Eliezer hace arrodillar a los camellos y pide a Dios que lo guíe en la elección de la esposa que debía llevar. Y dice, si la niña que viene, porque dice que llegó a la hora del pozo, a la hora que salen las niñas a buscar agua, si la dama que llega y que saca agua y cuando él le pide le da agua y también dice te daré a los camellos. Estuve mirando, cada camello dice que toma en torno a 140 litros de agua. Si eran 10,
1.400 litros de agua. No sé, no se puede aplicar todo, pero era una situación. Y entonces él ora diciendo: si pasa esto y pasa esto y pasa esto y pasa lo otro, voy a saber que tú me estás guiando para que esa es la dama que debo llevar como esposa a Isaac. Cuando comienzan a suceder las cosas, en el versículo 32, yo no estoy usando todo el relato porque lo conocemos, la mayoría conocemos el relato, pero estoy tratando de sacar lo que me parece que nos puede ayudar hoy. Dice que Eliezer, allí detrás o a una distancia, Génesis 24, 32 estoy mencionando, dice que oraba y observaba maravillado en silencio, porque todo estaba sucediendo como él pensaba que podía suceder. Van a la casa, los hombres discuten, escuchen bien, los hombres discuten si la dama debe casarse con Isaac o no. ¿Dónde estaba Rebeca? No dice. Pero ellos discutieron y que sí, que se iba a casar, que iba a ir, que no iba a ir, que tenía que esperar unos días, que tenía... Hasta que a alguien por ahí se le ocurrió decir: ¿y por qué no le preguntamos a las damas si quiere ir? Ahí recién se acordaron de que ella podía decir sí o no, después de que habían gastado horas. ¿No le parece que hay un poco de violencia allí? Violencia de género, porque no la habían tenido en cuenta, porque era dama. Machismo y tal vez algunas otras cosas. Pero de repente le preguntan a Rebeca si se animaría a ir, y ya llegamos en este caso al versículo 58. Dice que llamaron pues a Rebeca y le preguntaron: ¿irás tú con este hombre? ¿Qué pregunta? No le preguntaron si estaba enamorada de Isaac porque no lo conocía. Le dijeron: ¿irás tú con este hombre? ¿Y qué dice Rebeca? El título del mensaje de hoy: sí, iré. ¿Qué significaba ese sí? Saben que hoy hay muchos sí, pero no se miden las consecuencias del sí. Si a una dama, cuando le preguntan si se va a casar, le dijeran que tiene 400.000 platos para lavar y ropa durante todos los días del año y de la vida, y que se ensucia y hay que planchar y toda la historia, tal vez pensaría un poco más. Pero Rebeca dijo sí. Eso significaba, escuchen bien, viajar en camello unos 750 kilómetros desde Harán o Nacor hasta Berseba o Hebrón, donde vivía Abraham. No eran caminos pavimentados, no eran coches de lujo ni coches cama, eran camellos. ¿Y cuánto podría haber demorado ese viaje? A ver, alguien que haya estudiado los camellos y lo demás, que nos diga qué podría pasar. Pero dicen que los camellos desarrollan 65 kilómetros de velocidad en carreras cortas y que pueden viajar a 40 kilómetros a alguna distancia un poco mayor.
Quiere decir que para hacer 700 kilómetros debían ir 25, 30 kilómetros por hora, así que saquen la cuenta, para llegar a 750 por lo menos 15 días. Y viajarían de noche también, pero de día, si había sol fuerte, tenían que buscar sombra. Pero por lo menos 10 días, como mínimo. Así que aquella dama decía, sí, voy a hacer 750 kilómetros en el lomo de un camello. Segundo aspecto que ese sí representaba, con un grupo de desconocidos. Porque Eliezer se presentó como el siervo de Abraham y hizo toda la historia de quién era, pero ustedes saben que las historias suelen ser verdad y también suelen ser falsas. Ella no fue sola, dice que fue con sus acompañantes, pero había más de un hombre, dice los hombres, así que póngale, había 3 o 4, si por cada camello venían 2 hombres, eran 5 por lo menos. Hacer 700 kilómetros, 750 y tal vez más kilómetros en camello con 5 hombres desconocidos, y alguien dijo recién de noche que tenían que pasar la noche y todo lo demás. Ese sí significaba un riesgo. Otro de los riesgos o de las situaciones reales que iba a vivir era no volver a ver a su familia. Era muy raro que alguien que se iba y se casaba en esa distancia no volvía más. Aunque Eliezer le dijo que Abraham era su tío, su pariente, su demás, pero se iba para siempre. Era abandonar, como dijo Abraham, su tierra y abandonar su familia. Pero cuando terminó todo el proceso de discusión y que autorizaron a Rebeca a irse y se fue, dice que los hermanos la bendijeron con una hermosa bendición. 24:60, Génesis 24:60. Y bendijeron a Rebeca diciendo, hermana nuestra, sé madre de millares, y conquisten tus descendientes la puerta de tus enemigos. Y dice el relato, Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así pues el criado tomó a Rebeca y se fue. Así, se fue. El relato bíblico hace un salto muy grande ahí, porque entre el versículo 61 y el 62 hay 750 kilómetros de camello. Porque deja el relato de Rebeca en la ruta y se va a Isaac, que estaba orando en el campo y que vino. Es interesante que el relato allí entre los versículos 65 y 66 vuelve a hacer un salto de historia o de relato, porque dice que llegaron a la casa, encontraron a Isaac, y Rebeca se coloca el velo, baja del camello y llegan a la casa, y el siervo le cuenta a Isaac y a Abraham todo lo que había vivido y pasado, y lo siguiente que dice es que la llevó a la carpa de la madre y la tomó como esposa y la amó. Estuve buscando con la costumbre oriental si esto era posible, y no es así. No es tan corto como nosotros lo tenemos acá. Lo que sí, le dieron la carpa de Sara, le dieron la mejor vivienda. Que vos continúes. Ah, de ella. No, yo no le di carpa. No tenía ni una carpa.
En serio. Era la mejor carpa, era la mejor vivienda que había en el campamento de Abraham. Y allí le asignaron ese lugar para que Rebeca ocupara el lugar de Sara, como madre del campamento, como la esposa, la mujer más importante del campamento. Y allí se hicieron los arreglos para la boda. Luego se hizo la fiesta, la boda, porque los orientales no hacen nada sin fiesta. Y sí, la tomó guiado por Dios, todos oraban, todos estaban dispuestos a hacer las cosas. Pero después de 20 años nacen 2 hijos a este matrimonio. Y ya en el vientre de la madre había conflicto. Pero entre muy afines, muy compinches, pero esto no. Y cuando Rebeca pregunta a Saba, le dijo: hay 2 naciones en tu vientre, y serán multitud, pero el menor servirá al mayor. Pero el mayor servirá al menor, perdón. Ustedes que saben tanto más teología que yo entendieron. Esaú iba a servir a Jacob. Y esto se desarrolla, se siguen las cosas, pero hay alguna cosita que dice el versículo 28, bueno, el 27 del capítulo 25, y Jacob era hombre de familia, un hombre de la casa, no es que no hacía nada. Cuidaba las ovejas, cuidaba las cabras, cuidaba los camellos, cuidaba todo lo de la casa. A Esaú le gustaba salir sin tiempo para volver y sin compromiso de tener responsabilidad alguna. Pero entonces, estos 2 hijos están en conflicto. Sucede algo que a mí me impresiona en el relato donde dice el versículo 28, 25. ¿Lo encontraron? Y dentro del relato de este conflicto de familia dice lo siguiente: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué les dice esto? Favoritismo, privilegios o los padres, no los hermanos, sino los padres estaban discriminando. El padre disfrutaba de la casa y de las aventuras que contaba Esaú, y la madre disfrutaba de la compañía de su hijo, que le ayudaba y que hacía las tareas y que vivía con ella en la casa y que le daba seguridad. Y entonces, Isaac envejece, pero no tanto, porque todavía le quedaban 40 y algo de años de vida. ¿Sí? En el capítulo 27 está el otro lado de la moneda. Si el capítulo 24 es un idilio, es una historia de amor, el 27, es otra cosa. ¿Por qué? Porque dice que Isaac envejeció. Estuve buscando qué edad podía tener, tendría unos 140 años, tal vez 45, porque tenía 40 cuando se casó, después 20 años que no tuvieron hijos, y ahora en este momento, cuando lo va a bendecir, tienen 70 años Jacob y Esaú.
¿sí? 70, entre 70 y 75 años, cuando están peleando por la primogenitura, los nenes. Y entonces sumen y van a ver que estaba allí por los 140 años. Isaac estaba violando algo. Y busqué en el libro Patriarcas y Profetas y dice que Isaac presentó a sus hijos estos privilegios y condiciones y les indicó claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura. Pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. No le interesaba, no le preocupaba. Pero Isaac quería darle la bendición de primogénito igual. Más, dice que Rebeca recordaba las palabras del ángel. Y escuchen esto, en relación al día de hoy, a la violencia y a las cosas. Dice que el ángel, y que con percepción más clara que la de su esposo, comprendía el carácter de sus hijos. Estaba convencida de que Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina. Repitió a Isaac, escuchen bien, repitió a Isaac las palabras del ángel, pero los afectos del padre se concentraban en su hijo mayor y se mantuvo firme en su propósito. ¿Cómo lo podríamos definir o cómo definiríamos la actitud de Isaac frente a esta situación? El ángel le había dicho, y Rebeca le estaba recordando, le estaba diciendo, Esaú, no le interesa. ¿Por qué le vas a dar algo que no le interesa, que no quiere? Si Jacob le corresponde y le interesa, ¿por qué no dársela a quien realmente va a ser el que la va a usar correctamente? Pero dice que Isaac siguió firme en su propósito. Otra cosa, sometido siempre a los estímulos exteriores y terrenales, Esaú se había casado con 2 mujeres de las hijas de Het. Y la primogenitura decía que el pueblo de Dios no debía casarse con paganos. Estaba violando el pacto. Y Isaac quería ser igual. Las razones de Rebeca, el vehemente deseo de Jacob de recibir la bendición, la indiferencia de Esaú hacia sus obligaciones, no consiguieron cambiar la resolución del padre. Y fíjense la intención de Isaac, no había captado esto antes. Pasaron los años hasta que Isaac, anciano y ciego, y esperando morir pronto, decidió no demorar más el dar la bendición a su hijo mayor. Pero conociendo la resistencia de Rebeca y de Jacob, decidió realizar secretamente la solemne ceremonia. ¿Por qué? Porque se acostumbraba a hacer fiesta, era un momento especial, un momento en el que debía haber gozo y alegría. Pero como sabía que su esposa y su hijo, el otro hijo, no estaban de acuerdo, dijo, lo voy a hacer en secreto, a escondidas. Rebeca adivinó el propósito. Estaba convencida de que era contrario a lo que Dios le había revelado como su voluntad. Isaac estaba en peligro de desagradar al Señor y de excluir a su hijo menor de la posición a la cual Dios le había llamado. En vano había tratado de razonar con Isaac, por lo que decidió recurrir a un ardid. ¿Les suena parecido esto cuando los seres humanos tratan de ayudar a Dios? Abraham trató de ayudarlo, el otro, todos trataron de ayudar a Dios. Y Rebeca dijo, bueno, si no va por las buenas, vamos por las malas. Y
ideó una manera como que iba a conseguir la primogenitura, que era la voluntad de Dios. No estaba yendo contra la voluntad de Dios, el que estaba yendo contra la voluntad era Isaac. Pero escuchen esto, cómo termina esta historia. Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Triunfaron en su propósito, pero las consecuencias fueron tristeza y aflicción. ¿Qué más? Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura, y si hubiesen esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. Ustedes dicen, y yo digo, eso era Rebeca, y Isaac, y Jacob, y toda la historia de allá hace 4.000 años. Pero dice Elena White así, y escuchen esto, que esto es para nosotros. Aquello es emocionante estudiarlo, pero esto es la realidad de lo que vivimos hoy. Pero como muchos que hoy profesan ser hijos de Dios, no quisieron dejar el asunto en las manos del Señor. En solo una hora se había acarreado, dice, en solo una hora había acarreado una larga vida de arrepentimiento. Esta escena estuvo siempre presente ante él en sus años posteriores. Nunca Jacob pudo superar o nunca pudo sentirse libre de ese engaño que había cometido, que había pecado contra su hermano, contra su padre, contra Dios y contra él mismo. ¿Qué hacemos? Hemos escuchado una historia vibrante en su comienzo, vibrante también en su final, pero con otras características. Encontré a alguien que sugería algunas cosas para resolver las comunicaciones, porque aquí en este caso hay mucho de comunicación. Bien dada, mal dada, entendida, no entendida, comprendida. Y tal vez nos venga bien tener algunas sugerencias para nuestra vida hoy. Algunos ya estamos volviendo en la ruta de la vida, pero hay otros que recién van y tal vez pueden servirles. Primero dice, aprenda a entender a su pareja. Saben que algunos vivimos décadas juntos y no nos entendemos, no nos comprendemos. Segundo, acepte a su pareja con alegría en forma incondicional. Saben que nosotros aceptamos, pero siempre estamos poniendo condiciones. Pero debiéramos aceptar a nuestra pareja en forma incondicional. Tercero, provea un tiempo para su pareja. Saben que estuve pensando un poco cómo estamos juntos hoy. Estamos físicamente juntos, pero mentalmente lejos. Ustedes se fijaron cómo están los jóvenes, cómo están la gente, las reuniones, cada uno con su teléfono, cada uno con su tablet, cada uno con el televisor, en algunas casas donde en cada habitación hay un televisor diferente, cada uno en lo suyo. Dice que uno de los grandes conflictos que está enfrentando la humanidad hoy es la comunicación. Porque no hay comunicación, la gente no sabe comunicarse cara a cara. Están juntos en una mesa y se están mandando mensajitos. No sabemos hablar con personas, hablamos con aparatos. Yo estoy pensando, ¿qué tendríamos que hacer para tener un encuentro, este tema de provea un tiempo adecuado para su pareja? Debiéramos tener un tiempo en la casa donde se apaga el televisor, se apaga el teléfono, se apaga la tablet, se apaga todo y se puede conversar, se puede pasar algún momento feliz juntos. Alguien me mira como diciendo, ¿y eso cómo va a suceder? Prueben.
Probemos. A veces en mi casa está el televisor prendido, la radio prendido, el teléfono está sonando y queremos conversar. Imposible. Tendríamos que tener un tiempo, decir, bueno, a tal hora apagamos todo. Y el teléfono, que es tan inoportuno, que cuando usted está tratando de hablar un tema profundo, ahí sonó. Apáguelo antes. Inicie el tema contacto. Cuando tiene que conversar con la persona algo difícil, contacto con cortesía, con amabilidad. Quinto, diga la verdad en amor. Dicen la verdad no ofende. Ojo, la verdad puede ofender y mucho. Y también el uso que yo hago de la verdad puede ser muy dañino. Una vez en una iglesia un hermano tenía había una situación de junta de iglesia. Y este hermano tenía la verdad del tema, él sabía bien cómo era el tema. Pero la junta de iglesia votó lo contrario. Y él se ofendió tanto que armó un lío en la iglesia, dividió la iglesia, gente se fue de la iglesia, y se produjo un gran problema. Yo después de un tiempo hablé con él personalmente. Y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bueno, dice, no tan bien. Yo, ¿por qué? Porque me doy cuenta que yo tenía la razón, tenía la verdad, pero el uso que hice de la verdad produjo mucho más daño en la iglesia que si me hubiera callado la boca. El uso de la verdad puede causar mucho daño, depende cómo se use. Cuando hablas con tu cónyuge, con la persona, di la verdad, pero con amor. Y empezando tal vez por ti. Si estás herido, dile a la persona, mira, tu actitud me hirió, me duele. No estás agrediendo, sino estás diciendo cómo te sentís. Sexto, permita tiempo para la reacción. Permita tiempo para que la otra persona piense, razone y reaccione. Séptimo, nunca discuta ni se defienda. Saben que si alguien tiene el valor de decirte que te equivocaste, debieras tener la grandeza de agradecer. Debieras tener la grandeza de decir gracias porque me avisaste, no me di cuenta. O cometí el error, está bien, gracias. Saben que te va a hacer mucho bien a ti y va a abrir un campo, un diálogo con esa persona que no tenías antes. Y las dos últimas, ore por el asunto. Ore solo, ore con la persona, ore, ponga las cosas en manos de Dios. Usted no puede resolver, pero Dios sí. El relato de Isaac comienza con puesta todo en manos de Dios y termina queriendo resolverlas él. No hagamos eso. Y por último, someta el tema a Dios. ¿Qué es someter a Dios? Déjelo en manos de Dios y Dios obrará a su tiempo. Y serás feliz y no habrá violencia en tu vida, ni violencia con los demás. Ojalá que el Señor te ayude y me ayude a mí a que en este día en que recordamos la violencia podamos ser pacificadores y no provocadores de violencia. Dios les bendiga y nos bendiga. Es mi deseo, mi oración esta mañana. Amén.